Escuchas a Héctor Rosales en radio. ...24 octubre 2023 Terror en México. Privan de la vida a 13 policías en el estado de Guerrero, gobernado por Morena y grupos criminales de la droga en Coyuca de Benítez. Entre las víctimas se confirma al secretario, Alfredo Alonso López, y el director de la policía, Honorio Salinas Garay. Las víctimas fueron puestas de rodillas y después asesinadas por la espalda con arma de fuego. Portaban los uniformes de la policía. Se suma a las miles de masacres del mal gobierno de López Obrador. El alcalde, también del partido Morena, Osiel Pacheco Salas se negó a opinar. Según informes del periódico El Universal, suman más de 20 asesinatos en un solo día en Guerrero. En Chilpancingo fue asesinado el profesor Rigoberto Acosta, él daba clases en la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Autónoma de Guerrero. La Fiscalía General del Estado le solicitó a los policías no presentarse. Por los operativos recientes acusan al cártel de la familia michoacana. Xóchitl Gálvez se reúne con representantes de las manifestaciones del Poder Judicial de la Federación, garantiza su respaldo a su lucha por la independencia y división de poderes de la Federación. Declaró: no está bien que el Ejecutivo intente someter al Judicial por la vía del presupuesto y en caso de perder el día de mañana, vamos a ir a mecanismos jurídicos, tanto nacionales como internacionales, pero vamos a defender al Poder Judicial porque defender al Poder Judicial implica defender a los mexicanos, fin de cita, declaró Xóchitl Gálvez. Informó Latinus. Comentario. Es la primera vez que vemos a un presidente de México tratando de ejercer violencia económica contra el Poder Judicial de la Federación. En México los hombres adúlteros y golpeadores de sus esposas tienden a la violencia económica, diciendo que no les dan dinero para los gastos de la casa. Urge por tanto una reforma que le quite al presidente controlar el dinero que recibe la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y también hay que impedir que el presidente pueda nombrar ministros, e impedir que pueda nombrar o destituir al fiscal general de la República. El noticiero de Ciro Gómez Leiva exhibió los inmensos lujos del partido Morena en San Lázaro. 200 diputados de Morena, cómplices de López Obrador, disponen de comida a la carta. Cuneros, elevadores que sí funcionan no como en los hospitales del IMSS, donde los elevadores prensan y matan a los pacientes, disponen todo el tiempo de 2 ambulancias, y el estacionamiento está lleno de camionetas con valor de más de 3 millones de pesos, no hay taxis sur, el estacionamiento de concreto hidráulico, que es un concreto resistente a sismos y que se ve liso e impoluto, cambiaron el techo, todo ordenado por el diputado de Tecamachalco, Ignacio Mier de Morena, el mismo que quiere robarle 15.000 millones de pesos a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Disponen de cancha de fútbol, un edificio de estudios legislativos, que no se usa para nada. Un país tan pobre, goza de los groseros lujos de Morena, decorados con cuadros de asesinos y violadores, practicantes de satanismo como Karl Marx, Mao Zedong, y también Ernesto Che Guevara, el ídolo de López Obrador, ladrón, asesino de niños y racista, y odiador de los homosexuales, a pesar de que Morena tiene diputados travesti, que con orgullo dicen ser sexoservidores. Hipocresía y mediocridad. Eso sin contar que el presidente vive en un palacio, que cuesta 8 millones de pesos cada día. Los trabajadores del Poder Judicial de la Federación siguen luchando por sus derechos en 29 estados, mientras que López Obrador ataca al ministro que él mismo propuso para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dijo que el ministro que gana 700.000 pesos al mes, le parece malo, una vergüenza que se manifieste en defensa del Poder Judicial de la Federación. Es importante decir que los derechos del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancano están perjudicados, pero el ministro defiende a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. El discurso del presidente se debilita, se descubren más robos del presidente, su candidata Sheinbaum y su partido Morena todos los días, sus lujos, no es coherente que diga que no tiene dinero para sus fracasados programas sociales, que si algo han hecho es incrementar por miles los mexicanos que huyen a Estados Unidos.
Diputada del PAN, Teresa Castell impulsa reforma para impedir que los transexuales ingresen a deportes femeninos, violando los derechos de las mujeres. Criminales atacan hermano de alcalde de Tecámbaro, Artemio Morilla Sánchez en Michoacán, matan 5 personas, 4 eran civiles inocentes. Una pareja de civiles inocentes fue identificada entre las víctimas del ataque armado contra alcalde de Tecámbaro. Buscaban a su hijo desaparecido. El ataque con armas de grueso calibre fue grabado. Con información de Latinus y Debate. Otro de los criminales resultados del gobierno de López Obrador, que pierde el tiempo atacando al Poder Judicial de la Federación, pero a los criminales protege. La ministra Norma Lucía Piña acepta el debate al diputado Ignacio Mier de Morena, estos se asustan y dicen que nunca la llamaron a debatir. Así la cobardía y mediocridad de Morena. Con una hoja firmada de su puño y letra dice. La ministra responde: reitero mi disposición y apertura al diálogo respetuoso, siempre que las condiciones institucionales existan, la pluralidad se encuentra representada y se deje en claro el marco normativo que fundamenta el encuentro entre poderes. Lo que está en juego con este proceso legislativo sobre temas patrimoniales del Poder Judicial de la Federación y con la discusión del proyecto de su presupuesto es, ni más ni menos, la división de poderes, la salvaguarda del orden constitucional, así como el ejercicio y protección de los derechos humanos de todas las personas. Firma atentamente ministra Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. El coordinador de los senadores del Partido Acción Nacional, PAN, Julen Rementería, acusó a la bancada de Morena de actuar de forma unilateral al rechazar el diálogo con la ministra presidenta Norma Piña sobre la desaparición de fideicomisos del Poder Judicial. Las decisiones unilaterales, por parte de un solo grupo, son reprobables y atentan contra la pluralidad de ideas representadas en el Senado, escribió la bancada del PAN a través de redes sociales. Momentos antes, Eduardo Ramírez, coordinador de Morena en la Cámara Alta, negó que exista una invitación formal para que Norma Piña acudiera para presentar sus argumentos a favor de los fideicomisos. A través de una publicación de redes sociales, Rementería dijo que la bancada de Morena frenó su solicitud y, en cambio, señaló que el Senado convocó a sesionar de forma urgente a las comisiones que darán trámite al dictamen en donde se contempla la eliminación de fideicomisos. Comentario. Todos sabemos bien que los cobardes de Morena decían que querían debatir con la ministra Norma Lucía Piña, quien ya aclaró que el Poder Judicial de la Federación no es oposición. A pesar de los muchos intentos de López Obrador, provocaciones para ensuciar, enlodar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. López Obrador y sus criminales, tomaron cursos en que aprendieron a criminalizar a cualquier persona como anti-AMLO, pero eso no funciona con las personas educadas en la imparcialidad y justicia. Les gusta decir que alguien es anti para humillar, insultar, quieren hacer pasar a López Obrador como si fuera un dios al que se le tiene que rendir culto idolátrico y satánico. Pero hay poderes imparciales, que no se someten al dictador, y eso lo tiene tan desquiciado. Morena quiere imponer al corrupto Imanol Ordorica, como rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Este sujeto es cercano a la corrupción del estadounidense comunista John Mill Ackerman, que también intentó secuestrar la Universidad Nacional Autónoma de México y ponerla al servicio de mafias internacionales como George Soros. El día de ayer encapuchados toman el CCH Vallejo con bombas Molotov, petardos y piedras. Había hombres de más de 40 años de edad entre los secuestradores, no se puede decir que fueran alumnos. Hace 3 días alrededor de medio centenar de encapuchados ingresaron de manera violenta al plantel Azcapotzalco del CCH, causando destrozos, la quema de las oficinas de la dirección, y al menos 3 personas lesionadas por quemaduras. De imponerse el corrupto Dr. Imanol Ordorica, la Universidad Nacional Autónoma de México se quedaría sin presupuesto, y se convertiría en un centro de adoctrinamiento de porros de Morena, el viejo PRI.
Inflación sube a 4.27% interanual en la primera quincena de octubre. El peso pierde valor rápidamente, los precios siguen elevándose. Cada vez que el gobierno decreta alza de salario mínimo significa que el peso pierde valor. Sin subirse el salario debería poderse comprar más con menos pesos. En redes sociales exhiben al chef personal de López Obrador, otro de los muchos lujos del dictador, amigo de torturadores como Nicolás Maduro y Miguel Díaz-Canel. Ramón Antonio Torres Morales, su chef particular, se esconde con un sueldo de 62.000 pesos mensuales bajo la estructura burocrática de la presidencia en el organigrama de la secretaría privada, a cargo de Laura González Nieto. Si el chef es el empleado de Laura, Laura debe ganar por lo menos 3 veces más que el chef. Masacres diarias en Nuevo León. Pero aún así el gobernador Samuel García, dice que quiere ser candidato presidencial 2024. Esto para ayudar a López Obrador a robar votos a la oposición, y garantizar el triunfo de la israelí comunista Claudia Sheinbaum. Samuel García es otro falso candidato, junto con Eduardo Verástegui. Busquen en internet, fotografías de Samuel García con Klaus Schwab, líder del Foro Económico Mundial, y después vean sus fotos con Eduardo Verástegui, empleado de Carlos Slim, socio de López Obrador. Con el gobierno de López Obrador se registran más de 165.590 asesinatos violentos, superando por miles a Enrique Peña Nieto y Calderón. Tragedia en Lagos de Moreno se confirma, un grupo criminal ligado al cártel de Sinaloa, secuestró e hizo matarse entre sí a 5 jóvenes. El presidente se burló, y junto con el gobierno de Enrique Alfaro en Jalisco, utilizaron la estrategia de retrasar los resultados la investigación hasta ahora. En silencio prácticamente han reconocido que los cadáveres hallados en la ladrillera son ellos. La justificación que dan es una burla. Cita textual. Por la descomposición que tenían los restos que se han localizado ha hecho muy difícil la extracción de un tejido medular o de un tejido biológico que permita hacer la confronta, pero por el trabajo de gabinete y por toda la relación del trabajo que hizo la fiscalía, se presume o tiene un gran alto de presunción de que los restos encontrados en la ladrillera corresponden a los de estos 5 muchachos, señaló el coordinador estratégico de seguridad, Ricardo Sánchez Berubén. El presidente López Obrador se burló de la masacre en su conferencia diciendo, no oigo, y luego hasta contó un chiste. La desaparición de Uriel Galván, Dante Cedillo, Jaime Adolfo Martínez, Diego Alberto Lara y Roberto Olmeda se reportó en la noche del 11 de agosto. No hay detenidos del grupo criminal Operativa MZ. Y este caso, como el de los 6 jóvenes asesinados en Zacatecas, gobernado por Morena, se quiere sepultar en el olvido entre tonterías electorales como Sheinbaum, que quiere ser presidente para seguir encubriendo masacres. Los mexicanos y extranjeros no son libres de transitar por México, les puede pasar esto mismo. Los que se burlan, no se crean superiores, porque en esto mismo pueden morir, o le puede pasar a un familiar. Crisis en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Renuncian todos los integrantes del Consejo Consultivo. Acusan que Rosario Piedra obstaculizaba su trabajo. Rosario Piedra es familia de terroristas, secuestradores y asesinos de la Liga Comunista 23 de septiembre. Su madre, en un país caído en desgracia y pervertido por la masonería como México, se ostentó como la primera mujer en ser candidata a la presidencia de México. Rosario Ibarra, después parte de la mafia de Raúl Salinas de Gortari, dueño del PT, Partido del Trabajo y socio de los líderes de Morena. Es la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por órdenes de la corrupción de López Obrador, cómplice de Raúl Salinas de Gortari. Llegando al extremo de ignorarnos por completo, amenazar y calumniar a algunos integrantes del Consejo, se lee en el documento en que se denuncia el proceder criminal de Rosario Piedra. La misiva está firmada por Tania Espinosa Sánchez, Adalberto Mendoza López, Bernardo Romero Vázquez, Jorge Alejandro Saavedra López, Ángel Trinidad Zaldívar y Georgina Diego Ubello. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dirigida por Piedra, se ha dedicado a ocultar las violaciones a derechos humanos por López Obrador, es más, ha sido cómplice en la violación de derechos humanos, junto con López Obrador. Sobre miles de cadáveres y el silencio de la ONU. Israel intensifica ataques aéreos contra Gaza, a la vez que permite el paso de 2 caravanas de ayuda. Cuando ya más del 70% de la población civil huyó.
Ayer el grupo terrorista Hamás liberó 2 ancianas israelíes, parecía que se calmarían las cosas, hoy vemos que no. El presidente López Obrador se niega a condenar el terrorismo, y se niega a exigir la liberación de mexicanos secuestrados por Hamás en Israel. Le quedó chico el cargo al hablador, no sabe qué hacer y prefiere no hacer nada, ese es nuestro presidente. Revelan que Nueva York paga $400 a cada migrante irregular en las calles. La Corte Internacional de Justicia retrasa hasta febrero de 2024, audiencias sobre los ataques de Israel contra Gaza. Hasta febrero de 2024, ¿ya para qué? Corrupción en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, han revocado la prohibición contra las giras ilegales de la israelí comunista, Claudia Sheinbaum de Morena, candidata del narcotráfico. Le permiten continuar. Suspenden director del INE Instituto Nacional Electoral, supuestamente por alterar declaraciones tendenciosas de López Obrador. Estados Unidos pide a Venezuela más acciones para garantizar que las próximas elecciones presidenciales son democráticas. Asesinan a 7 personas en un punto de venta de drogas en Puebla, gobernado por Morena. 7 personas asesinadas en Puebla, los hechos ocurrieron en San Miguel Canoa. Otro de los resultados en seguridad de López Obrador y su secretario Luis Crescencio Sandoval. Odian a la Virgen de Guadalupe. El turco Mohamed, director técnico de Pumas, es multado por dirigir con una camiseta de la Virgen de Guadalupe al equipo de fútbol, presuntamente porque en el reglamento está prohibido. El director de Pumas debería interponer una denuncia por discriminación religiosa contra quienes redactaron el reglamento. Cualquier estrategia militar de Israel que ignore su impacto humanitario podría resultar contraproducente, advierte Obama. Quien aseguró que le gusta la música de los narcos mexicanos asesinos de mujeres y niños como Peso Pluma, y más importante aún, que cuando fue presidente desvió billones de dólares en armamento a Israel. No es autoridad para hablar de paz precisamente desde hace muchos años. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.